Bueno, pues buenas tardes. Hoy nos encontramos en Madrid entrevistando a Miguel, uno de los dueños de Black Dinosaur, y que es burgalés. Tomó la iniciativa de crear una empresa de marketing digital, diseño gráfico y diseño en 3D. Sí, bueno, entre otras cosas. Al final nos abrimos un poco a todo, pero sí, eso nos resume bastante bien. Y me gustaría que nos contases de qué manera proyectaste esa idea y cómo habéis acabado en Madrid, la gran capital de este país. Y dentro de todo vuestro trabajo, ¿cómo lo enfocas junto al concepto del arte? Porque es curioso que grandes representaciones artísticas se han apoyado en la tecnología, es un elemento que utilizamos a diario para muchas cosas, que nos complementa. ¿Y cómo lo enfocas? ¿Cómo enfocáis vuestra carrera? Pues bueno, por partes. Por supuesto. Entonces, como ha dicho Hugo, somos de Burgos. De las 5 personas que fundamos esto, 3 de ellas son de Burgos, pero las otras 2 las conocimos estudiando comunicación audiovisual en Burgos. Entonces somos más o menos todos de ese área, nos conocemos allí y tal. Y bueno, ¿por qué acabamos aquí? Pues porque al final, una vez acabada la carrera, un par de las personas que estudian aquí se vinieron aquí a buscar trabajo o a estudiar másteres o un poco eso. Yo seguí otros caminos. Hay más capacidad de mercado aquí. Exactamente. O sea, es un mercado mucho más competitivo, pero obviamente hay muchas más posibilidades. Hay un montón de empresas, de gente que quiere empezar proyectos, son más pequeñas, más grandes, pero bueno, entonces, o sea, es como, al final, al ser el centro de España, pues es el centro neurálgico un poco de todo, vamos, con permiso de Barcelona, Bilbao. Sí, los conocimientos más vanguardistas están al fin y al cabo aquí, ¿no? Eso, sí, supongo que sí, o sea, hay mucho. En el mundo del artista sí que es verdad que aquí es mucho más amplio que en Burgos, por ejemplo, o sea, pero es obvio, aquí hay 4,5 millones de personas encerrados con los 120 de Burgos, pues ahí. Y nada, pues eso, el proyecto surgió un poco de pasar de una etapa de hacer proyectos nosotros por nuestra cuenta, porque sí que habíamos colaborado en algunas cosas, a querer dar el paso a hacer algo diferente y poder evolucionar, o sea, poder llevar las ideas a un siguiente nivel. Sí. Porque vamos, trabajando como freelancer o como, digamos, una persona, tienes muchas limitaciones, ya sea de tiempo, para coger proyectos, para ejecutarlos incluso, porque bueno, tus limitaciones de conocimientos, técnicas y económicas y de todo, pues son otras. Sí, que tus ideas necesitan un nivel de desarrollo con material y economía que, bueno, en Burgos pues no va ahí. Sí, no solo de economía, sino de posibilidades. Es un poco, yo creo que esa fue la diferencia. El hecho de intentar hacer algo pues un poco más allá, dar el siguiente paso, porque yo creo que en la carrera de todo el mundo llega un momento en el que tú puedes decir, oye, estoy cómodo donde estoy, tengo una forma de vivir, gano mis dineros, pero vamos, a mí personalmente siempre, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Y pues esto, entre comillas, fue un paso natural. Coordinamos todas esas facetas que teníamos cada uno, como decías, pues desde 3D a diseño gráfico, desarrollo web, un poco pues la parte tecnológica, la parte más artística, la juntamos en esto y pues bueno, nació Black Dinosaur. Abarcáis varios campos muy interesantes que además cuando se unen todos pueden componer la misma cosa al final, ¿no? Yo creo que, y es lo que siempre digo también a nuestros clientes, que una de las cosas que nos hace un poco especiales, entre comillas, es el hecho de abarcar todas esas ramas, porque la comunicación hoy en día es compleja. Sí. Es compleja ya no solo en el hecho de desarrollar la idea y generarla, sino que es compleja en el hecho de cómo haces que esa idea llegue a los demás, llegue al público. O sea, llega a las personas, llega al cliente, llega al consumidor. Es un mundo. Entonces, esto nos da la capacidad, como dices, al ser muy multidisciplinares, de pues, una persona que se dedica al marketing, a comprender qué es lo que la gente piensa, cómo se comportan los diferentes medios, las redes sociales. Cómo interactúan con ese mensaje que tú quieres. ¿No? Exactamente. Eso es una parte del arte, como decías. O sea, ¿cuál es el componente artístico de todo esto? Yo creo que eso es algo que también está en constante evolución.
en constante evolución por muchos lados. Es lo que tú dices, desde la forma que la gente interactúa con tus piezas. ¿Vale? Digo piezas, digo arte, aunque igual es frivolizar un poco la palabra cuando estamos haciendo un anuncio. Pero bueno, que un poco lo que también intentamos es diferenciarnos. O sea, diferenciar las marcas con las que trabajamos, y pues siempre hay un componente artístico. Pues yo personalmente, mi background está muy influenciado por el cine, por el diseño gráfico, y entonces eso a mí personalmente me hace intentar empujar un poco todas las cosas que hacemos hacia ese mundo. Claro, por supuesto. Además, el cine siempre ha estado apoyado por el concepto de que es la evolución de la pintura. Al fin y al cabo, una representación, una obra pictórica siempre te cuenta la historia de un momento actual de una época, bueno, actual no, de una época, pero, o bueno, sí, actual también puede ser. Entonces, de esa misma manera que se componía ese elemento de comunicación, vosotros lo transmitís, pero con muchísimos más elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenéis el 3D, que a nivel de escultura hoy en día te facilita, por ejemplo, cómo representar un objeto monumental, que luego lo puedes solucionar de diferentes maneras, ¿no? ¿Vosotros contempláis esa manera de trabajar o lo lleváis más a términos de publicidad ahora mismo, que es lo más fácil? ¿Cómo trabajáis? Yo me iría a otro lado. O sea, cuando estamos aquí, o sea, cuando un poco intentamos pues, trabajar con nuestros clientes para, ya sabes, temas de marketing, o sea, literalmente vender algo a una persona o transmitir la marca, al final lo que intentamos es ir un paso más allá en el sentido de que como se puede ver, pues eso, si tú coges grandes empresas como Apple, por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo magnífico, ellos dieron vida a los productos en sí, y por eso es que tantas personas les encantan los productos de Apple, son tan famosos. ¿Hasta qué punto la gente ha relacionado su logotipo con... Más que el hecho de que te tengan que enseñar su producto, te enseñan su logotipo y ya sabes que... No, exactamente, es un poco esa relación, el conseguir asociar una marca, un producto a un sentimiento, a una ideología, a una forma de pensar, a una forma de identificarse, y eso pues desde la ropa, diseñamos ropa aquí también, entonces un poco curioso. Desde la ropa a una marca en sí es un poco lo que se intenta conseguir, el transmitir qué es lo que hay más allá de ella, porque bueno, marcas hay miles. Sí. Pero que realmente que la gente las identifique como únicas por algún aspecto. Tenéis un trabajo muy bonito y me llama mucho la atención, ¿eh? Porque hay gran trabajo de lenguaje. Sí, joder, de todos, o sea, del lenguaje audiovisual, del lenguaje más, vamos, yéndote a otras cosas más complejas, o como lo quiero decir, programaciones neurolingüísticas, un poco que suena mal porque parece que se engaña a la gente, pero no, en realidad es utilizar pues, cosas que nosotros tenemos programadas en la cabeza, ya sea por toda la televisión, las cosas que nos hemos tragado, pero que realmente son efectivas. Y pues bueno, puede sonar un poco mal el hecho de querer venderle algo a una persona. Sí, querer vender algo a una persona, pero bueno, si tú estás orgulloso de tu producto y tú crees que eso, vamos, nosotros en particular no trabajamos con nadie con el que diga, o sea, no vendo, yo qué sé, drogas para niños. Claro, no, pero en realidad siempre necesitaremos ropa y necesitaremos ciertas cosas que para nuestra vida nos hacen falta. Pero ya no es solo el hecho de que te haga falta. Con el tema de la ropa yo lo veo muy claro. Al final la ropa que tú llevas es una parte de tu expresión del día a día, de quién eres, de cómo eres, igual de la parte más superficial de cuál es tu estatus social. Es un poco... O sea, eso es a mí lo que realmente me fascina, y eso es lo que cuando nosotros creamos productos o creamos campañas o creamos lo que sea, es lo que intentamos un poco pensar. Por ejemplo, una marca de ropa con la que trabajamos, nosotros no pensamos solo en el hecho de que, o sea, cuando vendemos este guante es barato, es bonito, te gusta, ¿no? Pensamos en una de las campañas con las que estamos trabajando ahora, sobre todo, es Obtain Your Ability. Es el hecho de consigue, mediante este producto, ya no, o sea, lo alejamos un poco de la esfera de producto y lo llevamos un poco a qué es un elemento para conseguir lo que tus sueños, tus objetivos,
tus metas, tus goles. Un sentimiento bastante bonito. Sí, vamos, pero es algo, o sea, tampoco es nada novedoso. Nike lo hacía, como he dicho, Apple lo hacía. O sea, Apple, si estudias sus campañas de publicidad, son genios. O sea, la gente que trabajaba ahí son genios. Y, por ejemplo, la de cuando salió el iPod, la campaña con la que lanzaron, su eslogan era I am. Entonces identificaban lo que es el elemento del iPod contigo, porque tú en ese pequeño elemento tenías pues, lo que te identificaba, la música, tus cosas. exactamente, la música que te hacía ser como eres. Es un poco, pues aquí a un nivel muchísimo menor, obviamente. Es lo que intentamos hacer. Pero bueno, la ventaja de esto es que al ser tan multidisciplinar también te da pues un poco a indagar en otros niveles. Por ejemplo, como te decía, yo vengo más de un background pues, cinematográfico, entre comillas, y pues eso, el vídeo ahora mismo es una herramienta súper potente para contar mensajes, para atraer la atención de la gente, y es algo que ahora nosotros, por ejemplo, tal y como nosotros hacemos los vídeos, las piezas audiovisuales que creamos, también está cambiando por cómo las audiencias las consumen. Claro, porque además tampoco no tiene tiempo para... La gente ya no utiliza su tiempo para ver un vídeo tan extenso, por ejemplo, y prefieren un GIF. Ese GIF, ese momento de 0,2 segundos que te cuenta algo que te sirve para comunicar. Es un poco, yo también tengo ese dilema interno, porque la narrativa para mí es muy importante. Yo creo que la narrativa lo hace todo, y si tu historia es buena, al final pues el mensaje llega. Pero es verdad que cómo articules esa historia es un determinante muy grande del éxito de la misma. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico que a cualquiera que esté viendo y que utilice redes sociales, si quiere puede hacer la prueba. Si tú en Instagram pones un vídeo que empiece con un fotograma en negro, prácticamente tus ratios de visualización bajarán a un 15%. Claro. Y ya, tú como autor, ese negro puede significar muchas cosas. Puede significar que... Exactamente, la psicología de los personajes, el momento que quieres transmitir, el sentimiento que lo que sea, pero si tú empiezas tu pieza, que tu medio de delivery va a ser redes sociales, y empiezas con ese fotograma, ten en cuenta que vas a tener sobre el 20% de la audiencia que va a ver el resto del vídeo. Entonces es una barrera grande y como te decía yo tengo ese dilema grande entre esos dos mundos, el compaginar la psicología de cómo la gente consume los contenidos en redes sociales, pero bueno, puede ser cualquier elemento, incluso YouTube, una plataforma más orientada al tema del vídeo, es complejo. Y volviendo, me gustaría, tú como gran investigador de las tecnologías a día de hoy, y también como las cargas a esa tecnología de elementos de narrativa, ¿cómo verías si la pintura perdiese el valor que se le puede dar como algo único si lo desarrollase un ente de inteligencia artificial? ¿Verdaderamente llegaríamos a perder el significado de obra final, a ver en la obra artística en el proceso? Algo que en diseño, por ejemplo, en la Bauhaus se contemplaba y se ha ido perdiendo. ¿Tú qué opinas? A ver, me gusta mucho la tecnología, también es mi otro corazoncito friki. O sea, yo soy un tecnólogo 100% y pues eso, por ejemplo, en ese aspecto, en esa rama, a mí me fascinó una demostración Intel de una inteligencia artificial que se llama Watson. Es una de las más avanzadas del mundo y hicieron un experimento que pusieron a Watson a aprender sobre pintura y a crear sus propias obras artísticas. Y bueno, si queréis buscarlo, pues ponéis Watson pintura en Google y os saldrán el resultado. Es una mezcla entre impresionismo, un montón de historias, cosas que pueden no tener sentido. Y yo personalmente la tecnología no lo veo como algo que choque con la creatividad. La tecnología es una herramienta. Es una herramienta que ayuda a catapultar. Sí, ya no a catapultar, sino a desarrollar tus procesos creativos de otras formas. Como la fotografía ayuda. Sí, pero si vamos a un nivel más profundo, el hecho de, yo se lo digo mucho a la gente con la que trabajo, el hecho de que tú conozcas tecnologías te habilita como creador a hacer cosas que antes no pudieses haber hecho. Y pues, ya sea en cuanto a tus rendimientos, en cuanto a la calidad técnica, en cuanto a un montón de cosas. Y te puedo poner ejemplos pues, más prácticos.
ejemplo, en el mundo del 3D, como decías antes, la arquitectura, Escultura. en la escultura, la fotogrametría es una herramienta que es impresionante para poder coger algo, ponerlo, modificarlo y hacer el delivery. Son herramientas, y esas herramientas yo creo que no son algo que ni devalúe los procesos ni sea un enemigo. Yo qué sé. Y esta discusión la he tenido también con mi novia muchas veces. ¿Vale? A ella le encanta pintar en acuarelas, le encanta. Y yo... Es complejo, ¿no? Sí, y a mí me encanta que con un iPad yo pueda utilizar cualquier material para poder hacer cualquier tipo de cosa, y es un material que ya por tema de costes, por tema de pues, de tiempos, de conocimientos incluso, yo no sería capaz de desarrollar una obra en acuarela, por ejemplo. Es un ejemplo tonto, pero a mí me parece magnífico el hecho de que esas tecnologías nos permitan hacer cosas que antes no podíamos. Y en el tema de las inteligencias artificiales, por ejemplo, hace poco había una charla de TED súper interesante de un investigador que trabaja en inteligencia artificial también con Intel, pero que él es un ingeniero de Airbus. Y le pusieron un reto a una inteligencia artificial de crear un dron, ¿vale? De crear una estructura de un dron. Y lo que él decía es que va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial esté tan evolucionada que va a ser como nuestro segundo cerebro. Y que no va a ser tanto como que nos van a quitar los trabajos, sino como que nosotros vamos a trabajar con ellos para poder llegar a cosas en las que jamás pudiésemos haber llegado porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de comprobar 35 billones de posibilidades estructurales que nosotros, pues, en nuestra corta vida, experiencia y hay un factor humano que pone muchas piedras y es el ego y el orgullo. Sí, muchas cosas. Eso ya es un tema que sí que no me meto. Pero no, o sea, personalmente la tecnología a mí me fascina. Creo que es lo que también, o sea, sinceramente, si la tecnología, este espacio, este sitio, nuestro trabajo no existiría. Entonces yo jamás... Nuestro eslogan es nada puede parar la evolución, así que eso te puede decir un poco... Por supuesto, sí. Un poco lo que... una labor encomendible, porque, bueno, ayudáis a desarrollar nuevo material, que dices, joder, o sea, estáis dándole nombre a la narrativa visual que a día de hoy se estudia y forma parte del arte también, por ejemplo, ¿no? A la hora de contar una serie de cosas, ya sea el cómo afecta la sociedad a un método de pensamiento, y esa relación de la tecnología con la gente sí es importante. Esas cosas, por ejemplo, que nos has contado, como investigadores provocan estos problemas con sus soluciones y aportan nuevas ideas, es bonito, al fin y al cabo. Volviendo un poco al tema de Apple, de Steve Jobs y toda esta gente, ¿vale? Sí, también un poco friki en eso. Pero es bueno. Pero lo que él decía era que su trabajo no era crear soluciones, sino buscar los problemas y que sus productos solucionasen esos problemas. O sea, eso es un poco nuestra labor, ¿sabes? Es un poco la parte fea de... Hay otra persona que sigo mucho en redes sociales, él también tiene una agencia, a otro nivel también, pero lo que él dice es que nosotros como advertisers, o sea, como gente que generamos contenidos audiovisuales orientados a vender, nuestro trabajo es destruir todo lo bonito del mundo. Te pongo un ejemplo. Antes el marketing a través de email era súper efectivo. Vinimos nosotros, lo utilizamos para mandarte 1000 millones de correos electrónicos, ya no funciona. Las redes sociales, antes eran algo maravilloso. Facebook, hablabas con tus amigos. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora mismo es una franquicia de miles de millones de dólares que mueven todos los años. ¿Qué ha pasado? Hemos venido y lo hemos destruido. Entonces están esas dos... Es ese yin y ese yang, ¿vale? Que a veces pues cuesta conciliarles, pero hay cientos de ejemplos desde publicidades que son auténticas obras de arte a incluso marcas que ya se intentan posicionar más en pues, eso como piezas artísticas en sí. Y yo qué sé, pues... la verdad que se valoran con conceptos artísticos es bonito, porque siempre lo planteamos que un concepto artístico se puede ver solamente en el cine, en el cartel,
en un dibujo, en una pintura, pero detrás de todo un trabajo de una empresa para contar algo siempre hay un concepto artístico que deberíamos de valorar también y de verlo porque, coño, es interesante que te consigan vender un objeto mediante un concepto que tú tienes en tu cerebro. Lo que has dicho antes es muy bonito eso. Bonita no sé si es la palabra Pues sí, para definirlo. Bueno, no, Pero, bonito es... no, sí, te entiendo. Porque es que Caravaggio conseguía lo mismo, por ejemplo, con su obra. Bueno, o sea, todos los artistas quieren vender su obra. O sea, ya no a nivel monetario o a nivel económico, sino... Eludiendo eso. Porque, bueno, O sea, tú como artista, o bueno, yo creo que la mayoría de los artistas lo que quieren con su arte es inspirar a la gente, o que la gente piense o sea, que genere, que sean generadores de conciencia. Lo nuestro, el tema de la publicidad está en esa misma línea, en otras vías, pero bueno, o sea, no sé, también es un poco lo que tú consideras arte. Ahí está la... yo creo que esa es la auténtica pregunta. ¿Qué consideras arte? Ahora te pregunto yo. Bueno, supongo que dentro del mundo artístico, quizá ese aspecto de lo imposible que puedas alcanzar, Eso me gusta. ahí es donde reside. Y a través de esa ilusión o de lo divino, consigues que ciertas personas que vean algo incomprensible, eso sea artístico. Te has ido un poco más a lo de arriba, yo me voy abajo. No, pero estoy de acuerdo. No, es también otra discusión que he tenido mucho con mi novia. ¿Qué es arte? ¿Puedo considerar arte a un ingeniero que ha creado que ha miniaturizado una placa base hasta tal nivel que en nuestro bolsillo ahora mismo quepan todas las películas del mundo, todas las canciones que tenemos, todas las fotografías? ¿Eso es arte? ¿No es arte? El concepto podría llegar a serlo porque es creatividad al fin y al cabo, Sí, para llegar a esa idea. Pero el ego y el orgullo de las otras ramas artísticas no van a dejar que eso sea así. Y me gustaría hacer una pausa porque hay que masticar esto que hemos planteado.